Muy buenos días para todos los distinguidos colegas y un saludo para todos los seguidores de nuestro canal. En el día de hoy les traigo un tema muy importante que es la objeción. Tenemos entonces el concepto de objeción, la base legal de la objeción, los requisitos de la objeción, los diferentes tipos de objeción, cómo se objeta y para qué se objeta. De conformidad entonces con lo que establece la doctrina, y vamos a citar específicamente un material muy bueno elaborado por la Escuela de la Judicatura, le llaman Derecho Procesal Penal, y establece que el concepto de la objeción en el sistema acusatorio adversarial no es más que poner reparo a un elemento o material de prueba que una de las partes intenta introducir al proceso. Es todo fundamento o reparo a cualquier medio de prueba que se quiera introducir en el proceso en franca violación a lo que es el debido proceso de ley. Entonces tenemos que la resolución 3869 de 2006 de la Suprema Corte de Justicia también da una definición de lo que es la objeción. Establece que la objeción es el mecanismo legal que puede ser utilizada por las partes durante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposición a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento o actitud de los sujetos procesales, considerada indebida, o a la presentación de evidencia inadmisible o cualquier otra actuación contraria a la reglamentación procesal. Pero también nuestro Código Procesal Penal Dominicano, en el artículo 326, modificada por la Ley 1015, establece que las partes pueden presentar objeción a las preguntas, respuesta o modo de acreditación de la prueba de la parte adversa, las que serán resueltas por el presidente del tribunal. Luego de hacer un análisis tanto de la definición dada por la doctrina y también por la resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto a los manejos de prueba, y también la definición que da nuestro Código Procesal Penal, vemos que tiene la finalidad de la objeción, no es solamente presentar objeción a una pregunta que le realice cualquiera de las partes al testigo, que puede ser una pregunta capciosa o subjetiva, sino también que se le puede objetar la respuesta dada el testigo. Por ejemplo, si una de las partes le pregunta a un testigo sobre lo que tiene conocimiento específico y el testigo responde cosas que no le fue preguntada, entonces se le puede objetar la respuesta que ha dado el testigo. Pero no solamente la respuesta, sino, dice el legislador, y también la resolución, cualquier otra actuación que sea contraria al debido proceso. Por ejemplo, cuando se puede presentar objeción cuando en el auto de apertura a juicio no se ha admitida una prueba, y entonces en el juicio, cuando estamos en el momento de producción de las pruebas, una de las partes pretende introducir una prueba que no ha sido admitida. Podemos entonces presentar objeción a la introducción de esa prueba porque viola lo que es el debido proceso de ley y el derecho de defensa. También la objeción tiene su base legal de orden constitucional. Si vemos el artículo 69, en su numeral 4 de nuestra Constitución, establece que el juicio será un juicio oral, público y contradictorio, y con respeto al derecho de defensa. Es decir, vemos aquí ya cómo, por el principio de contradicción, las objeciones tienen ya un aspecto de orden constitucional porque va relacionado con el derecho de defensa.
Vemos entonces los requisitos para hacer una objeción. Tenemos 3 requisitos fundamentales para el momento de practicar una objeción. Primero, debe ser oportuna. Segundo, específico. Y luego, su fundamento. ¿Por qué oportuna? Al momento de realizarse la objeción, la pregunta, se debe desde que la parte termine de realizar la pregunta, en ese mismo momento se debe de presentar la objeción. ¿Por qué? Si se le da lugar de que el testigo conteste la pregunta, entonces la objeción es tardía y no tiene efecto y ya el testigo llevó la información. Por eso es que es oportuna. Desde el mismo momento de que la parte hace la pregunta, terminada en ese mismo momento, entonces se practica la objeción. Tiene que ser específica. ¿Qué significa ser específica? La parte cuando objeta una pregunta debe indicar el objeto de la pregunta. Es decir, las objeciones tienen apellido, tienen su nombre. Si la pregunta fue realizada de modo subjetiva, que le está llevando la información al testigo, entonces cuando usted objeta, utilice objeción. Cuando el tribunal entonces le da la palabra, usted dice fundamento de objeción. Usted le dice que se trata de una pregunta subjetiva. Y luego entonces cuando el juez le explique su fundamento, entonces usted explica el fundamento de la pregunta. Otro requisito fundamental es el fundamento. No, al momento de practicar la objeción debemos establecer cuál es el fundamento. No solamente debemos indicar que no estamos de acuerdo porque una norma lo establece, no. Tenemos que establecer el fundamento legal que invoca y el sustento de la base legal, y entonces ahí tenemos argumentos sólidos para que el tribunal pueda acoger nuestra objeción. Tipos de objeción. Tenemos entonces la argumentativa, la continua y la estratégica. ¿Por qué argumentativa? Al momento de practicar objeción no debemos argumentar, porque si argumentamos, le damos la información al testigo, entonces el testigo ya tiene la idea más o menos por dónde nosotros creemos que dé la respuesta. Si la parte está atenta a este tipo de situación, pues entonces va a solicitar una objeción o oposición de que la parte está argumentando al momento de hacer la objeción y debe de esperar que el juez le dé la palabra para que fundamente la objeción. Tenemos objeción continua, que es cuando le establecemos al tribunal que toda la línea de preguntas realizadas en ese mismo orden se considere toda objetable. Esto es para evitar, para que en cada momento que surja una pregunta de la misma naturaleza, usted se esté parando y diciendo objeción, objeción, objeción. Y esto tiene como finalidad de que al momento de nosotros elaborar los recursos, todo este tipo de reparos y objeciones se hacen contar tanto en el audio como en el acta, y entonces tenemos un argumento sólido al momento de hacer nuestros recursos. Hay otro tipo de objeciones que es de estrategia, que a veces cuando la parte le está haciendo el contrainterrogatorio al testigo y ve que el testigo lleva cierta contradicción y lo lleva de manera muy firme y puede afectar nuestra teoría del caso, entonces nosotros hacemos una objeción de estrategia a los fines de que el testigo respire y tome un descanso. La doctrina recomienda que no es ética este tipo de estrategia, pero en la práctica los litigantes la realizan. ¿Cuándo se debe objetar? No se debe objetar por objetar. ¿En qué momento oportuno se debe objetar?
tenemos que, cuando objetamos una pregunta, objetamos un medio de prueba, tenemos que tener un fin, un objetivo. No es objetar por objetar. Algunas veces hay una pregunta que es subjetiva, o la incorporación de ciertos argumentos no es lo correcto conforme a la regla de litigación y conforme lo establece la normativa procesal penal, pero si eso no daña, no afecta a nuestra teoría del caso, pues entonces la podemos dejar pasar. Pero siempre podemos estar atentos de que todo aquello que atente contra nuestra teoría del caso y viole lo que es la regla del debido proceso, puede ser entonces objetable. ¿Cómo se objeta? Esto es muy importante porque al momento de que vamos a practicar una objeción, nosotros nos ponemos de pie y decimos la palabra objeción. Cuando el tribunal entienda, entonces nos dice fundamente la objeción. Nosotros nos mantenemos en pie. Es una forma también de llevar al tribunal la disciplina que tiene el litigante y impacta también al juzgador. Siempre lo hacemos con respeto. Pero también podemos objetar no solamente la pregunta o la respuesta o todo aquello elemento de prueba que se puede ser presentado violentando que es la regla del debido proceso. También podemos hacer objeciones al juez o al tribunal. Cuando el tribunal hace una pregunta al testigo subjetiva o que no le corresponde, nosotros podemos objetar al tribunal y decirle que está practicando un interrogatorio al testigo. La función del juez en el sistema adversarial acusatorio tiene un rol pasivo. Dirige la audiencia, pero no forma parte del proceso. La parte que llevan su elemento de prueba, que están atentos a su teoría del caso, son el Ministerio Público, el abogante creyente actor civil, la defensa, el juez es un tercero neutral. Si el juez no tiene un problema de ego, pues puede acoger la objeción y retratarse de la misma. Y se ve entonces que el juez se ve elegante, se ve que es un juez que tiene pleno conocimiento de su función de juzgador y que respeta el principio de justicia rogada. Espero que este tema le haya interesado bastante y que sea muy útil, porque esto es una herramienta muy importante en el momento de que estamos en el juicio, porque este mecanismo es que nos permite controlar todas las actuaciones indebidas, contrario a la Constitución, a la normativa procesal penal, que el juicio debe ser un juicio justo y conforme a la regla del debido proceso. Que pasen feliz resto del día y que Dios me lo bendiga mucho.